único que está pasando, señores. También hay una citación a control político al ministro de Transporte, William Camargo. Senador citante es Guido Echeverry, se conecta a esta hora con nosotros aquí en Cambio de Tema. Bienvenido, senador. Muy Hola, buenas muchas tardes. gracias. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por conectarse. Gracias por acompañar también este tema tan importante para el país. Y bueno, usted está citando al ministro a un debate de control político y en medio de este proceso, pues usted también ha encontrado pues bastantes cosas que le preocupan con relación a lo que se hizo en ese contrato del Muelle 13. Por favor, cuéntenos qué es lo que usted ha logrado evidenciar. Bueno, yo inicialmente suscribo sus palabras porque, como usted lo comenta, usted ha venido investigando periodísticamente este hecho desde hace varios años, desde hace varios meses, desde que ocurrió, y la verdad encontramos que este era un problema bastante complejo que puede involucrar al Estado en eventuales demandas que se podrían perder como consecuencia de un irregular manejo de normas administrativas. En Colombia, todos los temas que tienen que ver con la contratación están debidamente regulados y obviamente esos procedimientos y esas formalidades están ahí para que se cumplan. En este caso concreto, y hablando de un tema tan estratégico como el tema de los puertos, creo que es muy importante llamar la atención sobre los desafueros que en mi criterio están cometiendo desde el gobierno, particularmente el Ministerio de Infraestructura, cuando han tomado decisiones erráticas, antijurídicas, inoportunas y eventualmente perjudiciales para Colombia porque simplemente están violentando las normas. Le digo, Paola, este es un sector muy estratégico para el país. La gran mayoría de carga en el mundo se mueve por los puertos. La gran mayoría de carga de exportación de Colombia se mueve por Buenaventura. Y creo que aquí estamos frente a un problema similar, si se quiere, pero más delicado que lo que ocurrió con el tema de los pasaportes, Paola. Sí, precisamente eso también pues lo hemos advertido, senador Guido Echeverry, y es que pues se puede venir una multimillonaria demanda contra la nación por haber revocado una decisión pues que ya estaba en firme. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado hace algunos minutos con relación a este tema y pues a la decisión que toma la Procuraduría de abrir una investigación formal a su ministro de Transporte y básicamente lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es que pues desde un principio él advirtió que los contratos en los puertos, una vez se terminaban, pues no se iban a renovar automáticamente, sino que se iban a quedar en manos del Estado para pasárselos a las comunidades pesqueras. Eso pues es cierto, el gobierno desde que estaba en campaña advirtió pues que quería dejar los puertos en manos de comunidades y quitárselos, digamos, a esos grandes empresarios que los han explotado por 30 años, pero es que aquí se cometió un error administrativo y eso no se puede desconocer. El gobierno, por un capricho del presidente, la embarró, si se quiere, si se puede decir así. ¿O usted qué opina, senador? No, claro, y yo creo que más allá del presidente, Paola, quien embarró fue el ministro de Transporte, el ministro de Infraestructura, porque me cuentan que él fue el que dio perentoriamente la orden de reversar una decisión de la Junta Directiva de la ANI que tenía efectos definitivos, porque habrá que contar que la prórroga de la concesión se hizo, se concedió, y a los 8 días prevalió de argumentos que todavía no entendemos, esa prórroga se echó para atrás en abierta violación de las normas elementales de contratadora administrativa. Entonces, en este caso, lo que hay es una inconsistencia y una ilegalidad muy grave y eventualmente una irregularidad que surja del hecho de haber adjudicado la prórroga de la concesión, la prórroga del contrato y lo reversan a los 8 días sin más elementos de juicio. Porque los alegatos que le plantean para efectos de justificar la reversión de esa decisión son temas ambientales y por más que hemos indagado con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con organismos ambientales del Puerto de Buenaventura, no existe ninguna razón evidente que nos diga que ahí podría existir un argumento serio para reversar esa decisión que ya se había tomado.
Sí, eso también es un punto importante y bueno, qué bueno que ustedes también estén preguntando sobre eso porque lo ha hecho la Procuraduría y es pedirle al Ministerio y a la Agencia Nacional de Infraestructura pues los soportes con los cuales se basan al afirmar que hay una afectación ambiental y el Ministerio pues hasta el momento no ha podido justificar que la decisión de revocar esa prórroga pues tiene que ver con una decisión ambiental, con una afectación ambiental. Así es, Paola. Entonces, vistas esas condiciones y esas circunstancias, aquí estamos de frente a una grosera ilegalidad, a una evidente violación de la norma. Y obviamente esto tendrá consecuencias muy delicadas para el Estado, no solamente en términos económicos, sino en términos de la confianza que debe tener el inversionista en el Estado cuando, como en este caso, ha cumplido bien con la ejecución de un contrato de concesión durante varios años, luego encuentra que sin haber razones para revocar esa prórroga, simplemente deciden revocarla, además luego de haberla concedido. Entonces, en este caso creo que hay un tema bastante delicado. Por fortuna, la Procuraduría ya ha hecho unas indagaciones iniciales. De acuerdo con lo que yo conozco, sé que la Procuraduría no encontró en la ANI, en la ANI, ni en la Agencia de Licencias Ambientales, ni ningún organismo, un documento, un manifiesto, un alegato que explique y justifique la reversión de la decisión que hoy en día, por lo tanto, no tiene ninguna justificación ni económica ni jurídica. ¿Usted cree, senador, que el ministro William Camargo entonces podría correr la misma suerte del canciller Álvaro Leiva? ¿Podría ser suspendido de su cargo? ¿O antes de que eso pase, el presidente debería entonces pedirle que renuncie? Sí, no, yo apresurando una opinión que naturalmente no tiene por qué ser totalmente valedera, porque este era un tema de las instancias competentes. Pienso que aquí hay una responsabilidad individual del ministro, tan delicado más que la que hizo posible que al canciller Leiva la Procuraduría lo suspendiera. Yo la verdad no logro entender cuál es la razón por la cual esta prórroga, la concesión, ese reverso se suspendió y hasta tanto no haya unas explicaciones claras, jurídicamente convincentes, de conveniencia. Lo que hay que esperar es que el ministro asuma la responsabilidad de acuerdo con las investigaciones y las conclusiones a que lleguen los órganos de control. Sí, pero está también entonces el debate que usted va a citar o que ya citó, tengo entendido que ya hay fecha y allí entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes le van a pedir explicaciones al ministro, pero más allá de eso, también van a exigir pues que se aparte de su cargo el ministro para que pueda defenderse de esto y no se descuide el sector del transporte en Colombia. Obviamente, Paola, mire, nosotros tenemos el debate ya citado para el 7 de mayo. En esa ocasión estaremos conversando y discutiendo y debatiendo con el ministro, con la ANI, con los distintos funcionarios y ministerios involucrados, para que fundamentalmente la opinión pública, en el marco de ese escenario de debate, se entere de lo que ha ido ocurriendo. Y obviamente, si tenemos una información y unos datos que, como los tenemos hoy, nos dicen que eso puede ameritar la exigencia de que el ministro se vaya, pues lo vamos a plantear así. ¿Para cuándo está citado entonces el debate? ¿Y va a incluir también a los funcionarios de la ANI que participaron en esa decisión o es solamente contra el ministro William Camargo? No, se van a incluir. Yo creo que aquí la responsabilidad está fundamentalmente en manos del ministro del Interior, del ministro de Transporte e Infraestructura, pero obviamente se invitaron a quienes hacen parte de la Junta Directiva de la ANI. Ahí está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Medio Ambiente y obviamente invitamos la Procuraduría y la Contraloría, que son los órganos de control que a esta altura del tiempo ya se deben haber formado una idea muy clara de lo que está pasando y que tendrá la ocasión entonces de decirle a la opinión pública frente al escenario del Congreso qué es lo que está pasando y cómo hay que actuar en estas materias. Senador, tengo entendido también pues que
Para poder preparar este debate, ustedes hicieron unas preguntas al operador del Muelle 13, el que lleva 30 años explotando esta concesión y que pues estaba pidiendo la prórroga. Pues esa prórroga se revocó, ya ellos solamente van a estar hasta el próximo año y de ahí en adelante pues tienen que devolverle el muelle a la nación, que pues ya no está trabajando para entregárselo a las comunidades pesqueras. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Ventura Group y qué les responden ellos con relación también a esas puertas que se les cerraron a la hora de negociar? Ellos buscaron en su momento defenderse cuando les revocaron la prórroga y buscan también una conciliación y eso no se ha podido dar. ¿Qué saben ustedes? Sí, no, claro que la Ventura Group se ha defendido. Ellos interpusieron un recurso de reposición cuando se tomó la determinación de reversar esa decisión de la Junta Directiva de la ANE. La verdad es que yo tengo por fuentes muy objetivas la información de que Ventura Group ha sido un grupo totalmente consecuente y cumplidor de las responsabilidades derivadas de la contratación, no solamente en términos ambientales, sino en términos sociales. Ahí han desarrollado una importante labor en un puerto latigado por tantas miserias y tantas desigualdades. Entonces yo, la información que tengo objetiva es que ese grupo ha ido cumpliendo, por más que los documentos que me han enviado desde Procuraduría y Contraloría, no entiendo la razón por la cual se toma esa determinación de revocar esa decisión. A mí eso nunca me ha quedado claro. Y yo voy a decir una cosa, yo cuando empecé esta indagación, Paola, alguien me dijo, hombre, no se meta con eso, que es que este señor es muy uribista, que es que este señor tiene una revista que llama Alternativa, que le hace oposición al gobierno y que es un cacao del país. Entonces yo pensé, con mayor razón hay que precautelar que cualquier persona que no tenga una opinión idéntica con el gobierno no pueda ser perseguida o no pueda ser contrariada violentando normas legales como puede haber ocurrido en este caso. Entonces aquí lo que estamos hablando, Paula, es simplemente de una preocupación que tenemos frente a la eventual violación de una ley, repito, frente a una grosera violación de la ley que no tiene ninguna justificación. Y en tal sentido, el Estado está al portas de sufrir graves consecuencias derivadas de una eventual demanda que implique el pago de perjuicios por el incumplimiento de esas normas que implican además una enorme cantidad de recursos. Entonces, me parece que violentar el Estado de Derecho, actuar contra el régimen jurídico establecido es muy delicado y tiene que conllevar obligatoriamente responsabilidad, porque hay que aprender a aceptar que estamos en un estado de derecho, que aquí no podemos actuar asumiendo actitudes arbitrarias o voluntaristas, sino apegar a la ley, sobre todo en un tema tan importante para la inversión en Colombia como es el tema aeroportuario. Es que estamos hablando de uno de los puertos más importantes de América, donde mueve el 43% de la carga comercial del país. Un puerto que además ha sido reconocido por su eficiencia con datos internacionales. Entonces no podemos, y lo digo con toda claridad, jugar al arbitrio del capricho de un funcionario o de un gobierno que eventualmente, por razones que no entendemos, está contrariando esa normatividad jurídica. Así es. Pues, senador Guido Echeverry, vamos a estar muy pendientes entonces de este debate, de lo que siga pasando con esta situación en el Muelle 13 del puerto de Buenaventura, pues que ha provocado cualquier cantidad de reacciones y pues ahora también actuaciones de las autoridades de control. Es el caso de la Procuraduría que, como ya lo decíamos, pues esta mañana muy temprano anunció que abre una investigación formal contra el ministro de Transporte y otros 5 funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ambiente y de la Agencia Nacional de Infraestructura por haber, pues, revocado esa prórroga que se le concedió inicialmente a Ventura Group por 20 años más para operar el Muelle 13. Senador, muchísimas gracias y que tenga usted